Pues nada más para la gente que nos esté viendo, que no conozca lo que estamos haciendo aquí en Filipinas. Yo soy Rodrigo, tengo un canal de YouTube, así como también mis cuentas en Instagram y Facebook como Mexicano en Filipinas. La intención de todo esto, como les comentaba, es compartir la experiencia que hemos tenido estando aquí en Filipinas. Yo ya llevo viviendo en Filipinas 5 años y medio y pueden encontrar cierta información en el canal que tenemos en YouTube referente a mi experiencia personal de lo que hemos estado viviendo aquí en Filipinas. Muchas veces no es tan positiva como muchas otras personas han podido experimentar, pero pues bueno, siempre he dicho que tanto lo bueno, lo malo, lo feo y lo raro es parte de lo que tenemos que vivir de la experiencia y es lo que vamos a tratar de compartir con todos ustedes. Esa es la intención de todo lo que hacemos aquí en Mexicano en Filipinas. Y pues ahorita esta nueva serie de videos la estamos abriendo para la gente que esté interesada, que ha vivido o que vive aquí en Filipinas o que tiene alguna experiencia con alguna persona aquí de Filipinas y pues quiera compartir con todos nosotros qué es lo que ha sido de esa experiencia. Hemos tenido diferentes puntos de vista de algunos temas importantes, relaciones a largas distancias, gente que se ha casado con algún filipina por acá. Gerardo la semana anterior nos estuvo hablando un poco sobre su experiencia, él trabajando en la Embajada de México. Y el día de hoy me da muchísimo gusto presentar a alguien que es muy especial para mí. Ella es mi esposa, es Anaid Monroy. Y pues ha estado aquí en Filipinas, ella lleva un poquito más de tiempo que yo. Ella tiene más experiencia sobre lo que vamos a tratar del tema de hoy, que es abrir una empresa en Filipinas. Pues bueno, gracias a ella es lo que estamos aquí en este lugar. Pues vamos a empezar a hacer este live un poquito más temprano. Ahí están uniendo varias personas, veo familia. Muchísimas gracias por unirse aquí con nosotros. Siguen a gente que nos está viendo también desde México. Vamos a ver. Desde Celaya. Ah, por aquí está mi suegro. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les mando un saludo ya a la familia que tenemos en Celaya, Guanajuato. Pues bueno, vamos a comenzar a invitar a Naid en este live del día de hoy. Aquí la tenemos. Para empezar tempranito con este tema que es de bastante relevancia y yo creo que es muy interesante o mucha gente está aquí buscando saber qué es lo que sucede. Miren, aquí la tenemos. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenos Hola, días. buen día. Que estamos haciendo trampa porque yo estoy aquí en la sala y Anaid está justamente aquí en el cuarto que está al lado. Pero pues tenemos que darle esta sensación del live, ¿no? Que hemos estado teniendo recurrentemente. Así que también para ella son mañana, 9 de la mañana, ¿cierto? Correcto. Pues bueno, como les comentaba, Anaid es Anaid Monroy. Ella es mi esposa. Y cuéntanos, desde el principio, pues vamos a empezar. Cuéntanos un poquito de ti, qué es lo que hacías antes de Filipinas y cómo fue que se dio el proceso para que estuvieras aquí. Hola a todos, muchas gracias por seguirnos. Ya había muchos amigos y familia. Bueno, yo soy esposa de Rodrigo, del youtuber, y les cuento cómo llegamos a Filipinas. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que deseas y ser bien específico en tus sueños y en lo que dices, porque yo siempre había querido viajar al extranjero y, bueno, trabajar en el extranjero. He sido muy nómada siempre y he tenido la oportunidad de estar viajando. Nada más quiero hacer un pequeño paréntesis para lo que está comentando Anaid, porque seguramente no lo va a querer decir porque es un poco penosa al respecto, pero como es súper nómada, yo creo que ha sido de las personas que he conocido que más ha viajado alrededor del mundo para varias cosas, ya sea por gusto o por trabajo o por estudios. Pero cuéntanos un poquito de tu pasado, de tu cuestión de viajes, para que nos demos una idea de lo que estabas comentando de hablar y de pedir tus sueños internacionales. ¿Cuántos No, países conoces, siempre, Anaid? creo que 45, 44, Ok. ahí nos quedamos antes del COVID. ¿Y por Me qué motivos encanta has viajado al viajar, extranjero? pues me encanta viajar, me encanta conocer gente, cultura.
hablo mucho. Entonces, esa es la principal razón. Entonces, estudié negocios internacionales y desde antes, por mis papás, habíamos tenido la oportunidad de viajar por el Club de Leones. He estado por intercambios de verano, también por idioma y por la carrera, pues obviamente te pedía esa experiencia internacional. Entonces también estuve estudiando, trabajando y es algo que me empezó a apasionar, a gustar mucho, de conocer gente y como que te quedan experiencias marcadas y sobre todo ese valor de la gente que te da, es más que nada eso, el valor de la gente y tengo muchísimos amigos desde que inicié viajando y como esa conexión desde antes, que antes era más difícil, que no había redes sociales, ni WhatsApp, ni nada. O sea, ya me siento vieja, pero bueno. Entonces, era Te como, tocaba hablar por teléfono. o emails, o mandar postales. Entonces, y ahora la conexión de, sobre todo es el conocer personas, esas personas que te dan ese valor. Entonces, es lo que me ha marcado como mucho en la vida y es lo que más me ha gustado. Y obviamente, pues ya que conoces lugares, conoces y vas viajando, entonces eso como que me apasionó y por eso estudié negocios internacionales, luego mi maestría igual y cuando ya en teoría yo decía, ya me voy a llegar a establecer, ya me que empecé a vivir contigo, a casarnos y que compramos una casa, dije, ay no, bueno, ya, porque obviamente ya llevaba muchas mudanzas y dije, ya quiero estabilidad. Pero en mi cabeza siempre decía, sí, sí quiero seguir trabajando y quisiera un trabajo en el extranjero y también a Rod se le había dado como la oportunidad de poder trabajar en el extranjero y pues a mí me encantaba, o sea, la verdad yo iba a ser muy feliz siendo la esposa en casa, deme para mis uñas y ya, y, Pero hay que tener pero cuidado con lo que uno desea, ¿cierto? con lo que uno desea, sí, o sea, yo me imaginaba así como yo lo que pensaba era trabajar en el extranjero, pero jamás me imaginé Asia porque jamás, mi hermana, por ejemplo, se había vivido en Asia y le encanta y ama a los asiáticos. Ahora obviamente a mí igual, pero antes para mí no existía Asia o no venía en mi cabeza y yo me imaginaba trabajando en otro lugar, en otra ciudad, o sea, menos Asia. Y cuando empiezo como quiero trabajar y todo, y pues ya obviamente, o vivir con Rot en el extranjero, y para Rot era la oportunidad de ir a Estados Unidos, pues obviamente a mí me parecía genial. Viejos tiempos Y aquellos. sí, sí. Y de repente se llegó la oportunidad y creo que nadie apostaba porque me iban a elegir a mí. Hubo un proyecto en la empresa que ya mi empresa está consolidada en toda América y Europa, bueno, un país de Europa, que es Francia. Entonces decían abrirse las puertas a Asia y habían escogido Filipinas por el mercado, por el potencial de mercado, segundo por el idioma y tercero por la localización. Entonces dicen Filipinas y nadie apostaba por mí y todo el mundo me dio el avionazo, así de, sí, recién casada, me había casado en agosto y el proyecto empezó como en septiembre o en octubre, o No todo luego, el no mundo, recuerdo ¿eh? bien. No todo el mundo. Ay, bueno, tú me dijiste que sí porque pensaste que no me iban a elegir. Sí, la verdad es que sí. Sí, o sea, Al no. principio creía que Y cuando me llegaste con la noticia de, oye, me están proponiendo para irme a trabajar a Filipinas, yo dije, ay, sí, tú aplica, tú dale, no va a pasar nada. Y tómala. Y gracias a mi ex jefa, fue también como que la que me impulsó cuando le dije que sí, me dijo que se había hablado contigo, es que sí, entonces apliqué, pero yo era así la aventura, o sea, dije, bueno, aunque sea yo quiero aplicar y saber que me consideraron. Y fue como todo muy rápido porque todo se desarrolló en un par de meses y fue cuando nos confirman que sí a Filipinas y era inmediato, luego en enero. Entonces, la verdad yo no quería viaje de ubicación o no sé cómo le llaman en otras empresas. Como un Mándenme scout. porque, mándenme porque si no, yo no sabía que me iba a enfrentar, no tenía idea de Asia, jamás había estado. Entonces, dije, mándenme y ya. Y ya había estado un amigo el que tuviste el año, no, dos lives antes, Oscar. Oscar, También el como que empecé a platicar con él y todo, pero más aventurero, más chico que yo, entonces me decía como que me motivaba que sí, que estaba padre, que no sé soltero. qué. Soltero, codiciado, el Golden Boy. Y bueno, entonces ya en enero es cuando me mandan, enero 2015, ya vamos a hacer
Sí, 7 años casi. Casi Qué ya. fuerte. Sí, ya sé. Cuando el proyecto me dijeron que venía por 3, entonces, pues sí. Y ahí empezó la aventura. Entonces, de venir a Asia, jamás me imaginé, cuando yo llegué a Filipinas, jamás me imaginé lo que empecé a ver, no tenía idea, yo me imaginaba otra cosa. Muchas cosas sí me impactaron. Creo que también ya lo habló Oscar en el otro live, lo que le había impactado de llegar y pisar Filipinas. ¿Cómo fue Entonces, el proceso para llegar aquí a Filipinas? Antes de llegar, ¿qué fue lo que tuviste que hacer para estar aquí? Fue, digo, eh, obviamente lo conozco el proceso, pero ¿fue algo que debiste de haber hecho o no? no, bueno, ahorita obviamente siempre les digo que chequen, que confirmen con las embajadas, con los consulados de cada país, porque obviamente todo cambia, y más ahorita con la situación, todo va cambiando, pero sí es recomendable como que se acerquen. Y también yo creo que ahora es importante con estas redes sociales que te pregunten a ti como youtuber, a alguien que vive allá, como también la información, porque venir a un país del sudeste asiático no es fácil. La información, las reglas, todo, es un país al final, sorry, pero estamos en un país tercermundista, obviamente hay muchas ventajas para los expats como nosotros, pero sigue siendo un país tercermundista. Entonces sí hay que checar siempre la información, hay que preguntar a personas allá y todo. Nosotros, obviamente, Oscar y yo no teníamos a quién preguntarle, porque en ese momento no había nadie de nuestra empresa, no conocíamos a nadie. Entonces, obviamente, yo me acerqué a la embajada de Filipinas en México, y antes era más burocrático que creo hoy, porque ya obviamente son 6 años atrás. No me sirvió de nada porque ellos en el momento me dijeron que necesitaba una visa. Yo les expliqué la situación, obviamente también hablándoles de negocio, explicándoles, o sea, también como un apoyo, una guía para que me fueran dando ese camino. Pero no, o sea, me dijeron, necesitas una visa, hay que pagar. Obviamente la empresa hacía todos esos pagos, y que esa visa me iba a durar 90 días con entradas múltiples. Es un papel pegado en el pasaporte, pegado con Durex, o sea, estaba muy chafita, pero bueno, era esa mi visa. Entonces yo estaba como tranquila porque yo ya lo hice oficial, no sé qué, o sea, no era como aventarme e irme nada más con mis 30 días de turista. O sea, yo quería hacerlo bien, y obviamente más que nada por la conexión, para que ellos me pudieran guiar en el camino de iniciar el negocio aquí. Y pues ya, todo fue muy rápido. Aparte también era fin de año, o sea, la verdad yo estaba más con familia, como disfrutar esas fechas, todo. Entonces era como sacar todo rápido para llegar aquí bien. Cuando llego, no había computadoras, no es ahora como todos los ven. O sea, a mí fue como que lo primero me impactó, y como que dije, oh Dios, ¿por qué acepté venirme? Porque fue muy choqueante que la migración, la aduana, eran con una libreta, no había computadoras, no había cámaras, no es como ahora. Llegué a la Terminal 2, que era como una central de autobuses de mi pueblo, de Celaya, que amo y adoro, pero sí estaba como yo en shock, porque decía, estamos llegando aquí los internacionales. Pero terminal de autobuses al fin y al cabo. Sí, porque todavía hay, creo, pero ya hay menos esos carritos, porque los filipinos utilizan llegar como cajas, literal. Yo criticaba a mis amigas de Oaxaca o del sur que llegan con cajas con cosas. Llegan sus cajas, aparte tienen un proceso y es todo un show, o sea, es wow. Entonces, obviamente, para esas cajas grandes de cartón que traen cosas, artículos para los filipinos, necesitan carritos grandes, son como carritos de esos de mercado, no sé. Entonces, obviamente también yo estaba choqueada con eso, y muchísima gente. Entonces, para mí el contacto también fue uno de los shocks más grandes para mí, porque a mí mi espacio físico, mis límites, o Ujú. sea, no me gusta que la gente me... Yo ya luego ya fui feliz con muchas cosas, pero que me saluden y que un hombre me dé así como un saludo de beso me causa mucho conflicto. Entonces, mis límites, todo, y aquí estaban encima de ti. Yo les decía la marea, porque se venía la gente, o sea, se venía y pasaba y todo. Entonces era así como, ok. Y pues ya, la primera era eso de que llegué y como, ¿what? Con esto, o sea, con una libreta, ¿cómo saben si paso, si llego, si no? Y segundo, me cancelaron esa visa, me dijeron, no, no, aquí no sirve. Y es otro shock cultural que tengo, porque en teoría yo decía, ok, ya hablan inglés, y perfecto. Pero el inglés que yo había aprendido o había hablado en Estados Unidos, Canadá, o con alguien más, no era nada. O sea, de verdad que Es al correcto. principio no entiendes nada. Es Tu súper oído, complicado. ahora
mi empresa, yo creo que le voy a pedir un curso de inglés de pronunciación y todo para que otra vez pueda hablar decente inglés. Claro. Pero Ahora, era un shock así. nada más una cuestión. Quiero hacer el paréntesis y algo muy importante para esto es que en ese entonces Anaí tuvo que viajar sola. Ella se tuvo que afrontar con todo esto que nos está contando sola, ya que yo estaba todavía en México, porque en el momento de que le dieron el sí de la empresa, ella me decía, no, vámonos los dos juntos a probar aventuras, pero Porque la me verdad es que vienes a dejar, Rodrigo. yo siempre había sido de la idea de que primero ella revisara bien qué es lo que quiere o que era algo que le gustaba, porque tiende a cambiar un poco de opinión de un momento a otro. Entonces yo no me iba a arriesgar a dejar el trabajo, que en ese momento era un muy buen trabajo, para ver si funcionaba o no el proyecto acá. Entonces yo decidí decirle que pues ella tuviera que venir acá primero a probar, a ver si la experiencia le satisfacía, para ya después yo tomar la decisión de pues seguirme e irme con ella, ¿no? Entonces todo esto que nos va a estar platicando prácticamente el primer año, porque yo tardé como 10 8 meses, meses, más o menos, 10, 10 meses 10. en llegar Ujú. allá a Filipinas. Entonces, todavía aparte de que se aventó a irse, es importante reconocer que fue ella ya a pasarlo. Adelante. Sí, pero bueno, la ventaja también para mí es que estaba Oscar, que había llegado una semana antes, que él ya había estado un año antes, unos meses, entonces también como que ya le sabía y súper movido y todo. Entonces, ya obviamente mi primer shock, como llegar a ese país que no conocía y todas las cosas, la marea de gente, y luego como lo del idioma, porque estaba así, no les entiendo nada, Sí, es súper y complicado. ya no sabía si hablaban inglés y me hablaban obviamente el idioma de aquí tagalo. Y bueno, ya ahí con mi compañero, con Oscar, mi amigo, pues ya también como que me fue guiando y enseñando las cosas. Entonces, pues sí, y ya obviamente el otro shock cultural, creo que también lo mencionaron antes, es cuando llegas a la ciudad, porque la verdad yo no me imaginaba una ciudad de los rascacielos, de los edificios, o sea, la cantidad de edificios que hay aquí, y ahorita en ese año había menos que ahora, pero Sí. bueno, era como también el shock así de wow, y dónde llegamos y todo, entonces como que es la emoción, de la adrenalina que todo traes y luego a trabajar y empezar. Entonces de ahí es cuando el otro show que me empiezo a llevar es de el arranque, ¿no? Porque obviamente pues yo venía a trabajar y a iniciar la empresa aquí. Y obviamente pues sin guía, sin nada, porque Oscar estaba está en otra área y él seguía su rutina, su trabajo, porque él pues ya estaba encaminado y la mía era totalmente administrativa y el arranque todo, pero pues obviamente al final todos estábamos acompañados, luego ya empezamos a conocer gente, pero hablando de los negocios, pues sí, hace 6 años, 5 años cuando lo inicié, súper complicado, o sea, nada que ver con ahora, eh, es muy Te- burocrático. a ti te tocó llegar antes de que estuviera Duterte como Duterte, sí. presidente, ¿cierto? Entonces, a pesar de que sea un presidente súper polémico y sé todo lo que hay, pero en los negocios para mí, en lo sí, pues en el comercio y toda la economía, la verdad sí ha dado una pauta y ha marcado una gran diferencia para hacer un poco todo más ágil, como que también lo están haciendo electrónico, que para muchos en América dicen esto es algo básico, pero aquí no, aquí todavía son papelitos. Pero ¿cómo Entonces, fue abrir la empresa hace 6 años con la administración ah, anterior? ok, sí, sí es bueno, de por sí Filipinas sigue siendo burocrático y tienes que tener contactos y todo, entonces pues sí, como que nos daban contactos, pero no había un camino, entonces era lo más difícil para mí, o sea, ir aprendiendo, a pesar de que en el momento la empresa me puso una, consultoría que es internacional y reconocida, todo, pero no, te cobran obviamente muchísimo, pero no son los caminos, porque al final ellos están especializados en lo general y nosotros vamos a lo específico porque somos la industria del sector animal, ciertos alimentos, ciertos productos, entonces ellos te dan lo general y muy general porque ni lo puedes terminar, al final lo terminas haciendo tú. Entonces me tomé, sí te empiezas a dar cuenta que en estos contactos, que aquí es
y lo es súper clásico y lo odio, pero bueno, es el amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un conocido, que mi Correcto. familia, que entonces como que te van, es toda una red, entonces te van ahí moviendo, entonces así fue como yo inicié, o sea, primero con esta firma internacional que al final la dejé porque era muy cara y no me daba la respuesta ni nada en tiempo, entonces aparte yo tenía la presión porque México no entiende o no entendía lo burocrático que es aquí y el tiempo, o sea, lo quieren comparar y es el peor error que puede hacer una empresa y se los pido Claro. que cuando hagan una empresa nunca comparen. Es que en mi país, es que en México, es que en Estados Unidos, jamás comparen. O sea, Filipinas, el otro país donde suelen establecer es totalmente diferente, tiene otros procesos. Ok, Entonces sí me costó mucho. perdón. Entonces, cuando tú llegaste aquí, ¿cuántas empresas mexicanas había? Había tres, creo que eran tres, ahorita somos dos. Y obviamente también eso, o sea, tener siempre conexión con la embajada, porque las personas que trabajan en la embajada también me ayudaron mucho, me han guiado, el soporte que nos da el embajador y su equipo, su esposa, siempre han sido también clave para nosotros ir como moviéndonos y saber de dónde arrancamos. Entonces, cada embajada tiene la sección de consular, la de cultura y la de negocios. Entonces, ellos también han sido siempre un gran apoyo para nosotros. Éramos tres, FEMSA, CEMEX, creo que CEMEX es la primera, luego FEMSA y NUTEC, que recién con FEMSA teníamos un año de diferencia de Ujú. establecimiento. Entonces, pero pues también tratando de hacer networking y como conociendo y las embajadas es lo que te ayudan a conocer ese link y de esas personas, pues es como también pude ir un poco teniendo contacto, pero pues al final ellos tienen otro sector, ellos tienen otro tipo de giro, entonces al final sigue siendo lo general y tú te tienes que ir a lo específico. Y Claro, me costó mucho, mucho, o sea, el primer año y también, creo que era más también la presión como de México, que no entendía cómo era aquí, y a pesar de que yo estaba aquí y Oscar también, porque al principio nada más éramos dos mexicanos los que hacíamos nuestra empresa, era muy complicado, entonces pronto luego conseguí otra abogada que sigue siendo hasta el día de hoy y también ella me dio muchos contactos y guías. Entonces, a través de todos esos contactos, porque tú aunque vayas a la secretaría de la de gobierno o X, no te ayudan tan fácil, o sea, les sorprende. De hecho, la que más se me queda grabada fue una como la del SAT en México, que llego igual para iniciar un trámite y nada tienes más que tener, para dejar ujú, paréntesis, el SAT es Hacienda, el sí, de IRS, impuestos. digo, impuestos, para la gente que Entonces, nos ve de otros países. Entonces yo creo que fue como uno de los impactos que más tuve y más grande porque obviamente son trámites largos, tienes que tener, yo era súper impaciente y estoy intensa y quiero, todo lo quiero y si yo llego lo quiero, o sea, y aquí aprendes a bajarle, aprendes a tranquilizarse, obviamente sí tienes que estar presionando y tienes que hacer que funcionen las cosas, pero es muy, muy complicado. Entonces llego y trato de empezar a explicarles, obviamente ellos me empiezan a hablar tagalo, yo no hablo tagalo, se sorprenden porque eso era al principio lo que me molestaba mucho, ahora ya no, ahora ya no me causa ningún conflicto porque me dijeron que era filipina y yo así de, no, no soy filipina, soy mexicana, entonces primero me molestaba que me dijeran Sí. filipina, segundo Tenemos ya finta cuando de yo les, mestizos, pero no. sí, entonces como que yo ya también, como lo que comentaba Gerardo en el live pasado, como aprendiendo la cultura y lo que implica la influencia México, Filipinas y todo, entonces pues me tuve que ir, en vez de enojarme, sonreírles y tener mucha paciencia. Tienes que tener mucha, mucha paciencia en Filipinas. Y es lo que yo creo que más he desarrollado aquí, aunque a veces exploto, pero porque les digo que no y que pensaban que era filipina, y lo primero que dicen es Talía. Y de ahí ya, obviamente dije, aquí es mi pase de salida. Yo sí, Talía, y que cante, y que la novela, y yo sí, o sea, yo ni me sabía nada, pero ya haciéndoles ahí el show, y así es como contacto y empiezo como llegarles con esa parte. Aparte, la otra importante es la comida, que no es tan lo tienes que hacer un poco por abajo de la mesa, pero como llevarles comida, no sé, algo que les guste a ellos, porque
así pasan las cosas más rápido y así sucede todo más rápido. Entonces, al principio obviamente yo, lo que también un tip era que llegaba y yo veía así, porque es como oficinas de los años 80 en México, así miles de columnas de papeles, todo desordenado, miles de gentes, porque son oficinas que a lo mejor en otro país ocupan 10 personas y aquí ocupan 50. Y es otra regla del gobierno que piden por la población tan alta de Filipinas y el sector que es Manila, Metro Manila, que es donde concentra la mayor población y negocios, que generen trabajos. Entonces hay veces que te piden un límite de colaboradores para que tengas en tu empresa, porque aquí hay elevadoristas, aquí hay gente que te abre la puerta, cosas que en México no, y aquí amo y agradezco y que te sonrían y todo. Entonces ves en una oficina de gobierno así miles de personas, obviamente eso es antes de COVID, y, y yo veía, decía, no, ¿quién es como el jefe que ves ahí como que el que se mueva? Y me iba y me sentaba en su lugar, o sea, no, yo no iba y que un turno y que esperar, y no, o sea, yo ya al final estaba tan desesperada, sí, llegaba y le empezaba a hablar y le decía que era de México y que me ayudara y que no sé qué, y luego ya les dejas la comidita ahí, pues es lo súper simple, donas, unos pastelitos, algo así, tampoco es algo grande de valor, pero ellos lo valoran muchísimo, porque obviamente la comida para ellos es una de sus principales características de la cultura. Sí Entonces, es. al final así fue con Thalía y con cosas de moviendo, sonriendo y diciendo, ay, soy mexicana y sí, y también te empiezan a hablar, yo no sabía nada de boxeo aquí, obviamente conocía a Manny Pacquiao y al Márquez, que todo el mundo te hablaba, los taxistas, las oficinas de gobierno, todo el mundo te dice Márquez y ¿Qué Pacquiao tal? y Thalía. Entonces con eso fue como empecé a moverme y son pasos y pasos y burocracia y ahora esta ventanilla, pero también dentro de las oficinas y para nuestro sector obviamente necesitamos muchos permisos y todas las dependencias de gobierno que van involucradas, entonces sí, no me fue nada fácil. Logré abrir la empresa casi 11 años, 11, perdón, 11 meses después, 11 meses después la logré abrir de cuando llegué. Y eso que tenía la presión de México horrible y tratándoles de hacer entender y luego más súmale los días festivos que antes de no sé, 3 años eran muchísimos, entonces también Sí, el eso hacía calendario no lento. ayudaba a nada. Sí, y a lo mejor también, pues, no sé, me veían también, sí, pues hay que esperar y son muy burocráticos y todo es papelito y papelito y papelito. No hay nada de que tu computadora y que te registres nada. O sea, en esa época todo era papeles. Y aparte, yo me acuerdo que llevaba como 5 sets, o sea, iba así súper cargada, cargando todos mis sets de papeles, porque obviamente en ese momento yo era el chofer, la mensajera, la recepcionista. O sea, fui multitask el primer No. año y también Oscar me ayudó mucho porque pues éramos dos nada más. Entonces sí la tuve que hacer Ahora, de todas las posiciones. por ejemplo, aquí nos están preguntando que demos el paso a paso de todo el proceso. Aquí Mm, algo muy importante que resaltar de Filipinas es que realmente no hay un proceso como tal. Y eso se lo vas a encontrar no solamente en la cuestión de abrir una empresa, sino en todos los procesos que tenga que ver con les, alguna cuestión aquí en Filipinas. No existen los procesos. Te dan les un puedo decir movimiento, ahí va. Les puedo decir el general, pero es algo que ustedes deben de superchecar y confirmar y todo. Todo cambia en Filipinas, todo cambia de un día a otro. No hay nada escrito, no hay procesos escritos y tu sector cambia. Lo primero es que en Filipinas un extranjero no puede ser el dueño de una empresa. Son súper nacionalistas y tienen protegidas su economía. Entonces, debe ser el 51% de la compañía Filipinas los 3 primeros años y al tener extranjeros dentro te piden un monto muy grande para iniciar la operación. O sea, te juro que se van para atrás, a México no lo creía y en mi empresa hay franceses, entonces o sea, se fueron para atrás cuando vieron la cantidad por querer ser mexicano y filipino. Obviamente hay muchas cosas, yo les hablo del lado de que mi empresa es legal, todo hacemos legal, no pagamos nada de cuotas fuera, todo lo hacemos bajo la ley filipina. Hay muchos caminos que yo no voy a mencionar y que puedes encontrar, pero siempre con un filipino.
Y si tienes un partner filipino, pues nada más, como en cualquier país, yo siempre les digo, como en cualquier país del mundo, tu socio que elijas es como un matrimonio, o sea, debes de hacer un clic, debes de tener los valores, los objetivos iguales, porque si no, sean igual mexicanos o estadounidenses, lo que la nacionalidad que sea, truenan, o va a haber peleas o te va a querer robar y todo. Pasa también en Y Filipinas, se en debe de muchas tener novelas, muchísimo cuidado, ¿no? Porque justamente te enteras de porque muchísimas ellos están cosas. en su país. que- Así es, que aun cuando tú crees que ya conoces a la gente o que crees que ya es un socio comercial respetable o de cierto nombre, y resulta que a la mera hora pues, es un gandalla cabrón eh, que te baja hasta los calzones, porque digo, nos hemos enterado de muchas cuestiones muy, muy, muy feas. pero eso de negocios yo creo que en cualquier país, en cualquier nacionalidad. Y obviamente aquí en Filipinas, tomar en cuenta que también la ley los protege mucho. Hay Se una protección aprovechan, increíble, mucha gente hay se una aprovecha. protección. Son nacionalistas y obviamente te ven con la necesidad de, no sé, vamos a hablar, no sé, Argentina, Colombia, Estados Unidos, canadienses, entonces toman esa oportunidad. Pero yo como en general, siempre cualquier socio comercial tener mucho cuidado, es un matrimonio y tienen que firmar cosas, entonces hay muchas formas de hacerlo, yo siempre les diría con cuidado, la principal forma si tú eres extranjero y vas a hacer negocios aquí, necesita tener, es una suma muy fuerte de capital para ponerla y el filipino va a tener el 51%, nunca pasarán años para que tú puedas negociar eso y hacer compra, pero al inicio no. Y hay otras formas, pero yo no las voy a mencionar. Y después, dependiendo de tu negocio, de tu giro de negocio, tienes que darte de alta en el Departamento de Comercio, el DTI o la SEC, y después en lo que les decía del SAT, del que aquí es el BIR. Esas son las tres las principales. Y luego ya vendrá dependiendo de tu negocio. Si haces de comida, el FDA, nosotros que somos de animales, el BI, el BI, y así, o sea, dependiendo si es de tecnología, si es de un call center, o sea, hay aquí, de todas las grandes, es así la general, y se van bajando, bajando, bajando y bajando. Y luego, o sea, es tan burocrático Filipinas que, o sea, de hecho a mí me sorprende, no creo que en México exista, no lo había visto en otros lugares porque he trabajado en Estados Unidos y en Europa, hasta es el país, luego la ciudad o la provincia, luego el barangay, que es la colonia, y luego ya se hacen como los lugares chiquitos, el municipio, lo que sea. Entonces es desde lo general hasta lo donde vives, es el registro de tu empresa. Entonces, no es fácil, no es fácil y también la desventaja aquí que cada barangay o ciudad tiene sus propias leyes. O sea, es el país en general, pero el presidente puede decir, no sé, como ahorita lo del COVID, se pone la mascarilla y cada barangay, cada provincia, cada colonia, como le quieren llamar, cobran 1,000 pesos de multa, otra 500, otra 200, o sea, es en general las multas. Entonces, sí lo ponen en general, pero en específico, entonces Igual es los eso, costos, que ¿no? Y los trámites también dependen de cada uno de sí, los de cada, municipios, de cada uno de los barangays. Digo, en México también se tienen que sacar permisos para la operación de una empresa, pero igual de manera estatal, municipal, federal, pero hasta ahí queda. Lamentablemente aquí en Filipinas hay pasos extras que te requieren seguir tomando medidas y medidas y medidas y permisos y permisos y permisos y permisos como dicen ahí, tanto de lo general hasta lo particular, pero es ridículo el nivel de pasos burocráticos que se no, tienen que... y lo peor también, y todavía lo sigue habiendo, es los papeles. O sea, todavía no logran, y creo que el COVID lo frenó, o trataron de acelerarlo, pero no ha sido posible. Lo electrónico, que todo sea electrónico, o sea, todavía te piden los papeles y llegas, y si te ven nuevo, si te ven diferente o cambiaron al presidente municipal, al del barangay, al vigilante, no sé qué, es otro papel. Y tú, pero hace 5 años no me lo pidieron, llevo pagando todo. No me importa. Así, y te regresan y no lo consigues. Entonces, lo único que yo digo es, como extranjeros, hacer aquí todas las cosas bien, todas legales, no tienes necesidad. Porque Entonces, aparte como te ponen el dedo, ¿no? Como extranjero te tienen muchísimo más checado. sí, bueno, yo hablo de mi experiencia porque pues al final yo soy la representante legal y llevo toda la empresa, está bajo
yo soy la del nombre y mi firma, entonces yo no me voy a exponer eso. Si tú o otra persona, que yo no lo recomiendo, porque también es tu ética y tu dignidad como persona y tus valores, pues obviamente ya hay muchas cosas, yo creo que como en todos lados, pero yo sí protejo mucho esa parte y siempre, siempre es cómo se hace en Filipinas, lo legal y todo. Entonces, hay una aquí, creo que no sé cómo se llama en México, el NBI, ¿no? Que es donde te checan como tus antecedentes penales y te revisan y ahí sí te cae la ley y te están vigilando. Y obviamente yo estoy ahí porque me tomaron huellas, porque yo soy la representante de la empresa y todo lo que sea va a caer. Y aquí también desafortunadamente, ya cuando entra Duterte, pues se fueron, empezó apenas, también como la ley de lo de lavado de dinero, bueno, no apenas, no sé, un año y medio o dos. Entonces, pues que no quieran meter otras cosas como en aduana y nosotros también importamos, entonces como que está muy vigilado esa parte. Y yo lo que vi cuando hizo el cambio de administración de Duterte, sí hay muchas cosas malas y es un presidente muy polémico, pero para los negocios sí como que, en mi punto de vista, como que fue más ágil y trataron de darle, empezar eso con lo de electrónico. Están en proceso, todavía se siguen llevando papeles, pero pues yo Antes sí de vi un avance. continuar con los cambios que hemos visto en el pasar de los años, yo creo que también es un tema importante, pero me gustaría saber en lo particular algunos detalles que he estado viendo que nos han estado preguntando aquí la gente que Ujú. nos está viendo. Es, por ejemplo, ¿tú qué tanto recomiendas que se aprenda tagalo para venir a vivir aquí a Filipinas? Yo no, yo estuve en una escuela pagada por la empresa Oscar y yo, creo que 2 meses, todo iba bien, hasta que me empezaron a enseñar los verbos y que empezaba yo a preguntar como reglas, excepciones, y no había, y dije, no voy a estudiar tagalo. Ah, y también el otro shock fue que nos fuimos a otra provincia, a Bicol, o no es otra provincia, sí, otra isla, o la misma en Luzón. Y yo trato así como tratar de, pues, adaptarte a la cultura y empezarles a hablar y preguntarles las cosas básicas. Les empiezo a hablar una pregunta en tagalo así de ¿cómo estás? O no sé ¿Cómo qué, te cuánto cuesta llamas? esto, o algo así. Correcto. Y me contestan en inglés y yo así de, no, es que yo quiero que me contestes en tagalo. Primero ahí no hablaban tagalo, porque hay 16 dialectos en Filipinas. Y como Qué también padre. Porque idiomas hay decía, más de ciento y tantos. sí, pero entonces cada isla tiene su propia y al final el inglés. Entonces, yo pienso que estudien lo básico, que aprendan lo básico, aprendan las frases, porque yo estudié 2 meses con un maestro particular para dos personas que éramos Oscar y yo, y la verdad sí me gustó, estaba bien, pero como que entiendes lo básico. Y como que también que sepas, pues al final yo trabajo con puros filipinos, porque somos 4 extranjeros en total y el resto 26 son filipinos, pues sí te sirve, ¿no? Así que les contestas una palabra, ellos se sorprenden así como, y al fin hay mucha conexión tagalo con el español, pues hay mucha relación, entonces como que estudien lo básico, que sepan lo básico, pero no es necesario. Yo llegué en cero y si el idioma, todos los documentos oficiales de las empresas son en inglés. En teoría el idioma es el inglés, excepto ya cuando te empiezas a enfrentar ahí en las oficinas, pero pues no, yo no lo recomendaría, nada más que Pero, sepan hablar ¿y lo el básico. inglés? El inglés con su acento filipino, entonces ahí también te llevas un shock y tienes que adaptar tu oído al acento, pero pues sí, o sea, para hacer negocio yo creo que está muy bien y lo puedes hacer y cuando tienes reuniones con proveedores, clientes y todo, ya cuando les dices que eres extranjero, ya o sea, cambian rápido. Obviamente hay que tener en cuenta que si hay más filipinos en la mesa y son extranjeros, entonces hay veces que ellos te empiezan a intercambiar en tagalo. Yo he tenido muchas veces que decir, por favor, paren y empiezan a hablar en inglés. Porque bueno, yo también, y lo hemos hecho en grupos de amigos, en negocios, todo, que empezamos a hablar español. Correcto. Pero también puede ser como una táctica así como para el negociar, ¿no? Pero generalmente por educación tienes que hablar el idioma de la mesa o de lo que predomine y como estamos haciendo negocios, pues ese es. Pero sí, yo a muchísimos filipinos siempre los he parado de que estamos haciendo, tengo una junta y hablan en tagalo, entonces los tengo que parar. Pero ahora, ya después de casi 6 años aquí, más de 6, y yo estoy en la oficina y yo las oigo hablar a las personas y no puedo, no es que
en mi entender, no es que pueda traducir palabra por palabra, pero ya muchas veces les entiendo la idea. Entonces, hay veces que se sorprenden porque les digo, oye, ¿dijiste esto? ¿O hablaste con tal persona esto? Y me dicen, sí, ¿entendiste? Y yo, ah, bueno, pues sí, como, pero no siempre, ¿no? Porque luego también como que le cambian el tonito, hablan mucho más rápido, entonces también, pero pues ya tu oído, y aparte pues yo llevo mucho tiempo aquí, pero oficialmente con el inglés es suficiente para hacer todo y moverse. Es como yo le he hecho. Y yo he estado en todas las oficinas de gobierno, me he sentado, he hablado con todos, entonces, pues sí. Ahora, cuéntanos un poquito también yo creo que fue un shock muy grande que nos llevamos, digo, yo me imagino que tú en la cuestión empresarial todavía más, la banca. ¿Cómo son los bancos aquí en Filipinas para abrir cuentas bancarias de empresas? Yo pensando como en México, igual llego, voy al banco. Primero, mi empresa me pidió que hiciera transacción solamente con un banco y fue muy complicado. De hecho, me desesperé porque ese banco nos abrió la cuenta 11 meses después. Me ¿Qué empezaron banco a era? pedir muchísima información. No, no voy a decir bancos. Nada más voy a decir que me costó mucho trabajo y hasta Digamos que México es un habló con banco que ellos. se ve en México y también aquí en Filipinas, ¿no? Que tampoco no fue tan buena idea abrirlo Sí, con porque ellos esta. querían algo internacional y lo entendía, ¿no? Porque obviamente ellos estaban confiando en mí y yo ya llevaba tiempo trabajando en la empresa, pero pues tú sabes que la gente muchas veces puede hacer cualquier transacción y pues al final yo tengo el poder de eso, entonces tenían, pues sí, como que querían asegurarse, ¿no? Que también pudieran ellos manejar y checar las cuentas desde México. Entonces me costó mucho Pero, pero fue mucho, muy complicado y les dije, ¿saben qué? Ya no puedo más. O sea, necesitamos abrir un banco filipino porque obviamente miles de bancos filipinos y yo escogí dos de los principales en Filipinas. Me abrieron la cuenta en 24 horas. Obviamente fui recomendada porque aquí es eso, pedí ayuda así, oigan, recomiéndenme, abrí una sucursal y aquí empiezan los shocks cuando abres las cuentas. Primero yo me imaginaba que como cuenta corporativa me iban a dar una tarjeta de la cuenta corporativa. Oh, sorpresa, me dieron una libretita que era, yo así de, ¿para qué es esto? No, y sin esa libretita yo no podía hacer, en ese año, yo no podía hacer, o hasta ahora, no puedo hacer ninguna transacción sin esa libretita. Entonces ellos meten la libreta en la impresora y marca así el saldo, las transacciones y todo. Obviamente va a nombre de la empresa y hay personas que puedes elegir para que hagan las transacciones. Ahorita solamente pues las hago yo. Y en el otro banco también me tardé creo que como 2 o 3 semanas, pero nada que ver con 11 meses y los tengo contados que me tardó el otro banco. Entonces, y aparte, sobre todo, la urgencia era porque pues, somos una empresa, llevábamos ya 10 meses y no teníamos cómo, y no teníamos cómo acceder al dinero. Y aparte, ni modo estuvimos así y es muy malo que transfiriéndonos México porque pues no somos una empresa transnacional como Cemex o FEMSA, somos al final una empresa de pyme o familiar de 700 colaboradores en México, bueno, en global. Entonces, necesitábamos empezar a hacer transacciones, empezábamos a necesitar comprar cosas, materia prima y enviar a clientes y todo. ¿Cómo puedes vivir así? Pues no. Entonces, cuando me dan esa libretita yo entro en shock porque yo así de, no, o sea, y aparte yo nunca había visto cheques, o sea, creo que tuve en Estados Unidos y nunca los usé. Me dan una chequera y yo así de, ¿para qué es esto? O sea, yo no quiero, yo quiero mi tarjeta y mi banca electrónica. Y en ese momento, 2015, 2016, no había. Y yo así de, ¿qué? O sea, yo estaba infartada, o sea, significaba que tenías que ir a la sucursal, hacer la transacción, llevar los cheques, llevar el dinero, o sea, muchas veces nos tocó llevar el dinero así, aquí está mi dinero, de que me pagaron los clientes, y que es no eran muy los común, pesos. y que es muy común que los ves, yo cuando una vez hice una transacción, vi a una persona cargando bolsas, se las dejan ahí, y las personas, o sea, los clientes confían en la cajera porque le dan millones, y saben, y se los dejan ahí con la bolsa de mandado, y a contarlo. Monedas, billetes, o sea, yo he visto cómo entran, no es la gente del banco, es los clientes, la gente, cómo llega, porque hay muchas transacciones en cash aquí, en Y efectivo en Filipinas, eso no se y puede pensar sigue. hacerlo en México o en Latinoamérica, ¿cierto? No, o sea, yo decía, aquí es muy fácil de robar, pero bueno. Entonces a mí me da mucho miedo porque como latina o mexicana, pues, o sea, ni 100 pesos, o sea, yo así de, y aparte ni es mi dinero, o sea, yo no lo quiero cargar. Y pues bueno,
Entonces ahí empieza el shock de que no me dan tarjeta corporativa, no había banca electrónica en ese momento de ese banco, no había, me dan una chequera y siempre con mi libretita, y luego Y el es uno de último los shock. bancos más importantes de Filipinas también, Ujú, cabe sí, decirlo. El lo principal, número el número uno. uno. Y cuando otro shock que me doy cuenta que quiero hacer una transacción porque la empresa está en provincia y yo vivo en Manila y quiero hacer una transacción de rápido, o sea, hay dinero, hay fondos y no me dejan hacerla porque mi sucursal es en provincia. Y yo, o sea, infartada, o sea, ¿cómo voy a hacer una transacción? ¿Cómo voy a ir allá? No, o sea, ya que me empiezo a poner loca ahí en el banco y a gritar, bueno, le cobramos una comisión y yo, ¿por qué voy a cobrar comisión? O sea, aunque tenga 3 pesos en la cuenta, quiero que se haga. O sea, también ese es un shock. Obviamente ya tienes que empezarte a mover, a pedir ayuda y todo para que te dejen hacer la transacción. Creo que no me dejaban hacerla más que cerca de donde yo vivo y sin cobrarme comisión, pero tampoco era de que la podía hacer diario o cosas así de transacciones importantes. No, después de como un año creo que llega la banca electrónica de ese banco, pero es súper, o sea, nada que ver con El México, nada básico, que sí. ver, o sea, súper básico y tienes que pedir autorizaciones. Por ejemplo, yo tengo una cuenta y voy a agregar cuenta de mis colaboradores, tengo que pedir una autorización. Al principio se tardaban 24 horas. Es tan fácil porque son cuentas del mismo banco y que no la puedes agregar tú. Tú eres dueño de la cuenta y quieres agregar estas cuentas, no lo puedes hacer. Entonces yo estaba así como histérica, o sea, a la fecha hay formatos que tienes que llenar, los tienes que mandar, ellos regresan, lo confirman, lo ven, tú lo apruebas, o sea, sigue la La burocracia. O burocracia. sea, todavía hasta el día de hoy es un shock que la otra vez yo quería agregar una cuenta de la misma empresa a la misma empresa y no se puede, tengo que pedir autorización. Y obviamente ahorita, después de COVID o durante COVID, pues a lo mejor ya como todos están en casa, ya contestan más rápido, pues no creas que me contestan en 2 horas, o sea, me van a contestar en menos de 24 horas, eso sí. Entonces ese es como el shock más grande también, que ahora ya existe la banca electrónica, pero si tú vas a una sucursal tienes que llevar siempre tu libreta, no te van a hacer una transacción y siempre ellos ven quién está aprobado para hacer esas transacciones. Tú puedes poner a las personas que tú quieras, a tu mensajero, a tu secretaria, a la primera, lo que quieran, y ellos van a verificar la firma que están poniendo porque hay que llenar papelitos para las Y transacciones. firmar Quiero, 3 veces quiero para sacar y verificar. firmarla, y firmarla. Y a veces te piden 2 o 3 firmas y esa firma la revisan. Otra transacción, otros papelitos, dependiendo de la transacción, revisan la firma. Y si no está la firma bien, no. Y los cheques igual. Las personas, hay 2 espacios para firmar los cheques de 2 personas diferentes y tiene que coincidir la firma con lo que ven en el banco. Y igual, o sea, es como muy complicado y hacer las transacciones. También tengo ya mejoró el año, ahorita durante COVID, el otro banco, la verdad, mejoró mucho, mucho, mucho su banca electrónica. El primero, que tardó 11 meses, nunca la uso, yo por mí sacaría mi dinero de ahí y todo, pero por cuestiones de la empresa lo tengo que dejar y de hecho nunca la uso. Está lo mínimo ahí y nunca la uso porque es muy mal el servicio aquí en Filipinas. Y el Bueno, otro, los en otros son los general, que yo uso creo que diario. también en México. Sí, y obviamente también pues sí, han tenido cosas de códigos de seguridad, en general los bancos en Filipinas. Ahora ya han mejorado y lo he visto en cuestión de esto, de un año que pasó lo del COVID, ahora hay códigos de seguridad que te llegan a tu celular, pero antes no había. Entonces Ujú. también era muy fácil como que alguien accesara a tu cuenta. Sí, Pero yo creo bueno, que fue como un par de años, ¿no? Que comenzaron con eso sí, de la seguridad por sí, medio de aplicaciones sí. electrónicas. Pero sigue siendo Sí. muy, muy básica y muy mala la banca todavía. Sigue en proceso y va a mejorar, pero no, nada comparado con México que puedes hacer. Y para dólares, ese es otro show. Tú quieres hacer una transacción, tienes que llenar una megaforma así, física, que es tamaño carta, con miles de documentos. O sea, no lo puedes hacer electrónico. Si lo haces electrónico, creo que al final también tienes que ir a la sucursal, tu sucursal, y hacerlo y te lo van a autorizar. Capaz. Pero bueno, yo ya me acostumbré, ya sé que tengo que en esas formas, ya sé que Sí, claro. tengo que... Pero después de 6 años, pues ya había que acostumbrarse, pero en el momento te quieres jalar los pelos y pegarle Sí, al que está ahí porque, digo, el trámite es súper burocrático, ¿no? Digo, a mí me tocó pasar el proceso de la cuenta que comentan ahí que tardó casi un año en abrirla y es increíble la ineficiencia de la gente, ¿no? Muchísimas veces eso es lo que te saca de quicio al querer hacer o el abrir algún negocio porque de ineficiencia está muy canija. Ya pero se nos yo está pienso, acabando Ro, un poco el tiempo, que, bueno, nos yo queda muy además poco pienso de tiempo. Filipinas,
que es así como les enseñan, Rod, porque les enseñan como las instrucciones y es eso, o sea, si ellos les enseñan algo, ellos están, los filipinos han sido así, o sea, por eso te abren la puerta, por eso te sonríen, entonces al final hay que como entender que es como el sistema, no son ellos, y no desesperarse, pero sí serían como tener mucha paciencia en Filipinas, te la pasas genial y ya cuando ya arranca tu negocio ya es como muy fácil, pero siempre siguiendo todas las reglas del gobierno. Es lo único que les digo, siendo más extranjeros o en cualquier cultura, ¿no? Creo que para seguir negocios hay que ser éticos, tener todos los valores y toda la dignidad como persona para seguir todo y mantener tu negocio. Ok, mira, yo creo que este tema nos da para muchísimas otras preguntas, pero ahorita ya se nos está acabando un poco el tiempo y me gustaría que platicáramos un poquito de un tema que a ti te interesa, que eres muy defensora de esto, que es de esta cuestión de la igualdad y del feminismo. ¿Tú cómo ves la situación aquí en Filipinas? A mí se me hace muy importante contar con tu opinión, ya que pues, tú eres la encargada de la empresa acá, tú estuviste peleando mucho por muchas situaciones acá para que se dieran. Pero tú cómo has visto esa situación, ¿qué diferencias ves como emprendedora y como encargada de la empresa de aquí de México digo, de aquí de Filipinas con México? Para mí, en lo que llevo de experiencia, por eso yo creo que también seguimos aquí, es que Filipinas apoya muchísimo a las mujeres. Creo que es el país del sudeste asiático, si no mal recuerdo, que tiene en su consejo o de directoras el mayor número de mujeres. Eh, También a la mujer aquí la ven como la del dinero, la que tiene el poder. De hecho, yo he estado en juntas o ya en la vida personal y las personas se dirigen a mí o siempre me están viendo a mí. Yo sé que a los hombres machos alfa de Latinoamérica o Europa les molesta eso, pero las mujeres aquí en Filipinas como que nos ven como el poder, el dinero, o que te toman la última decisión. Y lo que me gustó mucho ver es que hay muchas mujeres en puestos altos, muchas mujeres dentro de las empresas, entre los consejos, que toman la decisión. Entonces, comparado con México, con lo que veo aquí, estoy feliz, porque obviamente les dan esa oportunidad a las mujeres, hay espacio, se han desempeñado bien y tienen esa cultura de no bajarla o de no sé. Y también yo creo que el sueldo aquí les va bien a ella. Entonces, eso es lo que me ha gustado. Pero sí es me llamaba mucho la atención al principio de que se dirigen a mí. Me acuerdo como la del libro de Lynn, de que era una mesa de puros hombres y yo era la única mujer y se dirigen a mí y era mi jefe el que estaba al lado y también es extranjero y es mayor que yo y se dirigen a mí. Entonces es como esa, aquí sí hay mucha equidad, yo pienso. Entonces es como algo que me gusta mucho de la cultura y de los negocios de Filipinas y que lo han demostrado, ¿no? Y que va avanzando y que hay un crecimiento de la economía a país de Filipinas y el sudeste asiático tiene un gran crecimiento. Muy bien. ¿Cómo ves la cuestión de seguridad para la mujer aquí en Filipinas? También por eso seguimos aquí en Filipinas. Yo creo que Rodrigo luego me dice, "Ay, yo me quiero regresar. Súper No, seguro. si tú eres la que se No, quiere ir. yo me quiero regresar, yo me quiero regresar a México, pero tú es lo que me dices que aquí estamos más seguros. Este, como mujer es el país de los que más me he sentido segura y como te puedes vestir como tú quieras, porque en México ya no te puedes vestir así con escotes o aquí no te dice nada, no va a haber piropos, no te van a voltear a ver, nadie te va a chiflar, nadie te ve con esos ojos como ven en México o en Latinoamérica, entonces aquí me he sentido súper feliz. La seguridad, súper bien, o sea, no pasa nada, obviamente siempre les digo lo mismo, cuidarse porque te puede pasar donde sea, lo que sea, en cualquier país del mundo. Pero pues yo siempre he estado en zonas seguras, con gente que conozco, entonces, lo de los taxis, todo. Entonces, yo en mi zona, en mi mundo de Filipinas, me siento súper segura y sé que no ha pasado nada, ni he conocido a nadie que le pase nada, gracias a Dios. Entonces, como un país súper seguro en general y más para la mujer.
Muy bien, perfecto. Y para concluir, para cerrar ahora ya este live, que nos quedan 5 minutitos, eh, dos preguntas importantes. ¿Cuál ha sido? Hay una cuestión que siempre, digo, lo estabas comentando al principio, era la cuestión del adaptarse a lo que es Filipinas y no comparar. ¿Tú qué recomiendas? ¿Qué experiencia te llevas con eso de no decir es que no estás en México, no estás en Estados Unidos, no estás en Francia, no estás en Europa? No No, o sea, comparar a como que, Filipinas. sí, no, todos son diferentes y simplemente saber y seguir las cosas aquí, o sea, no es, quererte saltar o sé que mucha burocracia, pero tener paciencia y, o sea, para hacer negocios es seguir los pasos y saber que lleva cierto tiempo, o sea, es solamente respetar, respetar, respetar. En el negocio es respetar eso y tener mucha paciencia y mucha paciencia con los filipinos porque si es trabajar con ellos, obviamente súper bien van a hacer todo lo que les digas, pero lleva tiempo como que lo hagan a nuestro ritmo de Estados Unidos, de América, o sea, lleva cierto tiempo, pero sí lo van a hacer, pero tener mucha, mucha paciencia. Y ahora una cuestión también importante, la cuestión de la burocracia de la gente que necesitas tú contratar. Eh, digo, yo lo comento porque ha sido una de las cosas también más choqueantes, un shock cultural bastante grande, el que tú dices, es que esto lo hace una persona en México, pero resulta que aquí en Filipinas necesitas a 3 o 4 opuestos, literalmente prácticamente inventados para pues darle trabajo a la gente, ¿cierto? Sí, o sea, pues va a depender de tu empresa o de ti cuáles sean tus objetivos como empresa y los resultados, pero primero si hay un límite en las empresas o los gobiernos que te pongan así de para límite de colaboradores, ¿no? Mínimo, ¿no? Y mínimo. Y segundo, pues sí, o sea, obviamente los filipinos están para a seguir una instrucción, hacer una actividad y la van a hacer bien y los capacitas y se especializan en eso. Pero sí, en Filipinas nos hemos dado cuenta que necesitamos más personas para hacer las mismas actividades que a lo mejor una persona hace en México. No sé, a lo mejor en México una persona hace esas actividades y aquí son tres o dos. También va a depender pero pues mi empresa está en la provincia, entonces también como que no lo puedo comparar con la ciudad porque eh, es diferente la educación, el tipo de gente y la experiencia que han tenido. Pero también he trabajado con gente dentro de Manila que están en firmas grandes, no sé, auditores o algo así, y estás así de, no, no puede ser. Pero sí es complicado porque sí necesitas tenerles mucha paciencia, repetirles las cosas. Ellos nunca te van a decir que no. En su cabecita todo te dicen yes, yes ma'am, yes sir. Entonces nunca te dicen que no. Entonces lo ideal es que lo hagas con ellos, que estés ahí con ellos o que les digas que te repitan las cosas para que las hagan o cuando las hagan que te digan cómo se hicieron y cuáles fueron. Entonces, si no, si los dejas tú, no puede ser como un México, no puede ser como otro país, porque si los dejas, o no se hacen o se hicieron mal, y cuando llegues y no vas a tener los resultados o los números que tú querías. Siempre, desafortunadamente, es horrible, pero es estar ahí, estar ahí, estar ahí, no dejar. Sé que es como, puede sonar, porque para mí ya es como costumbre, porque llevo 6 años trabajando con ellos, pero para alguien más, que cómo puede ser tu tiempo, tu eficiencia, pero si no, no van a salir las cosas. Y gracias a Dios, obviamente, porque entendí eso, estar ahí, de verdad, o sea, sí, no dejarlos y luego ya puedes decir, no, ya está súper entrenada, ya sabe y todo, y te sale con una filipinada. Entonces, sí, o sea, tenerles mucha paciencia, estar ahí con ellos, porque ellos no te van a decir que no, todos te dicen que sí, y necesitas supervisar, siempre estar ahí preguntando y pues ganándotelos con comida, porque con eso se apuran, con la comida. Sí, yo creo que el delegar, ¿no? Es lo más complicado de trabajar con gente aquí en Filipinas, porque como dices, aun De cuando les soltar. des la pauta de que de tú querer hacer que crezcan como personas profesionalmente, la verdad es de que es súper complicado porque a la gente muchas veces no le interesa y pues bueno, yo creo que tanto contigo como con mucha gente que hemos conocido que han estado en diferentes sectores, ha sido el desgaste más grande
el no poder delegar las cosas y siempre tener que estar atrás de ellos para hacerlo, ¿no? Y sí, hay muchos filipinos que te sorprenden, ¿eh? O sea, como en todo hay sus excepciones y los que tienen oportunidad de salir al extranjero y regresan, o los que tuvieron una educación particular y pueden tener y la universidad y todo, ¿no? Pero sí es también el Pero es shock raro, cultural ¿no? de, sí, yo venía súper revolucionada de México y con nuestra cultura y con los que trabajas y que te tienen y que esto y que los pides y todo y no necesitas supervisar. Y aquí es como bajarle a a ese velocidad, tranquilizar, paciencia y como a ver y revisar y estar ahí. Eso sí es lo más desgastante también que me ha costado y luego las cosas que a veces no salen y tú tienes toda la presión encima. Correcto, porque pues la gente en otros países pues no llega a dimensionar, ¿no? Sí, Las no lo cuestiones, entienden, lo no lo diferente entienden, que es no lo trabajar aquí en entienden. Filipinas con otras partes del mundo. Digo, siempre está como te Ujú. comentaba, ¿no? El comparar es que en Sí, México, es que en Francia, es que en Europa, es que en Estados Unidos, pero esa, no, súper, súper diferente. así es. Pues bueno, nada más como último, me gustaría que nos comentaras alguna última sugerencia, comentario o algún resumen de tu experiencia de estar trabajando acá en Filipinas. Digo, vamos a tener la oportunidad, yo creo que de hacer algún otro live con este tema, porque es muy extenso, si es que la acepta. Pero ahorita de momento en ¿cuál sería tu último comentario? No, que obviamente por eso muchas empresas se vienen a establecer acá, o sea, hay muchas, no solamente mexicanas, sino también se han venido a establecer muchas extranjeras, Europa y Estados Unidos, porque, y sobre todo los call centers, por el que siguen eso, ¿no? Las instrucciones son súper nobles, son súper cariñosos, son con esa sonrisa de verdad que se oye como muy ñoño o así, pero pues ya llegas, los saludas, te sonríen, los estés regañando, todo, siempre te van a sonreír, este, cuando ya ves esa retribución que reciben cuando les das comida, cuando tienen una reunión, cuando tratan de salir del trabajo, cuando haces eso fuera, entonces como la emoción de ellos y obviamente también transmitirles como la cultura de la empresa y que hablemos de México, a ellos les emociona mucho y les contamos lo de la empresa y les contamos México y la comida, entonces también como que yo las he llevado a eso, ¿no? O sea, de, vamos a comer ahora tacos antes de COVID, ahora no. O miren esto, como la rosca de Reyes, o que aquí Gaby, nuestra super chef, nos ayudó hace 2 años, creo fue, y les encantó y como transmitirles toda esa cultura y cómo hacerlos, porque al final son tu familia y ellos te están abriendo la puerta de su país y todo, porque es lo que yo digo siempre. Nosotros decidimos venir aquí. Nosotros Ujú. estamos en su territorio, en su país, en sus leyes, en todo. Son como son, porque somos culturas diferentes. Entonces nosotros no podemos ponernos en un plan distinto y tenemos que adaptarnos y tratar de entender su cultura. Por eso la empresa o el negocio decidió ponerse aquí. Entonces, como tener mucha paciencia, va a haber mucha frustración, pero pues sí, o sea, al final la cultura filipina nos ha tratado súper bien, que llevamos 6 años aquí, estamos muy felices y hemos conocido muy buenas personas filipinas que, tanto en el trabajo como fuera, que te dejan ese buen sabor de boca. Obviamente, sí, el día a día no va a ser fácil, pero pues es parte del show y es parte de aprender y creo que también creces tú como persona y te desarrollas. Entonces, desarrollas muchas cosas que no son de negocios. Así es, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Nosotros venimos aquí como invitados, pues cuando quieras puedes agarrar tus cosas y retirarte, ¿no? Entonces yo Ujú. creo que sí, el adaptarse es sumamente importante y la paciencia también es un requisito indispensable si quieren venir a vivir acá a Filipinas. Sí, Pues muy bien, pues bueno, pues agradezco muchísimo a Nair que nos haya aceptado esta invitación para platicar un poquito sobre este tema. Como les comento, es bastante extenso y yo creo que se quedan algunos temas por ahí en el tintero y esperemos tener la oportunidad de contar con su presencia más adelante. Eh, espero que sí sea. Y pues bueno, les quiero agradecer mucho a todos los que nos están siguiendo, los que nos están viendo. Tuvimos récord de vistas el día de hoy. Muchísimas gracias, Anaid. Y esperemos gracias que a la va a ser familia y récord con los amigos, que estemos a ahí todos. grabando este live. Va a estar disponible en Instagram TV ahorita que terminemos Y en de YouTube, grabarlo y en YouTube también lo vamos a subir por ahí hoy en la noche. Ya estará disponible para los que gusten.
Nada más quiero recordarles que si conocen a alguien más que quiera o esté interesado en participar en estas pláticas que tenemos con gente hispanohablante que vive en Filipinas o que tenga alguna experiencia con Filipinas, les haga saber que estoy interesado en conocerlos y en platicar con ellos y darles a conocer tu historia para que nos escriban, le escriban que estamos interesados. ¿Qué más? La próxima semana tenemos otro live, esta vez voy a hacer yo solo. Les voy a estar contando por ahí algunas anécdotas, voy a estar platicando con ustedes algunas cuestiones que hemos tenido aquí en Filipinas. Los invito a que participen, vamos a estar abriendo el compartir esto con la gente que nos esté acompañando en ese día para conocer sus dudas, sus comentarios. Y vamos a hacer un giveaway aquí para la gente que nos esté visitando, que esté viviendo acá en Filipinas. Ahorita les voy a comentar un poquito más adelante de lo que vamos a hacer. Pues bueno, pues sí, te quedan muchos temas en el tintero, por ahí nos están comentando de visas, también es otro rollo muy complicado, pero pues De ya visas de tiempo trabajo, sí. para Yo poder, les sugiero que vayan con alguien que les ayude a sacarlo. sí, Sí, que paguen. nosotros, Obviamente, la empresa lo paga, pero si tienen la oportunidad que su empresa los está trayendo, que lo haga la empresa. O sí, sea, yo creo que siempre hay formas de que tú lo puedas hacer y todo, pero es mucho más fácil. Las mías, en mi empresa, tardan, el año pasado con COVID, 2 meses, 2 meses y medio. La de trabajo por 3 años. Y antes de eso, creo que fue un mes y medio, pero depende de mucho el consultor, la empresa que contrates, el, todo. sí, Y que mis visas estén de listos todos los trabajo, papeles. correcto, mis visas de trabajo han tomado hasta 6 meses para que estén listas, entonces es sumamente variado y el proceso, si tú lo haces de manera individual, es un dolor de cabeza. Tiene que haber alguien Pues, más que lo haga por ti. sí, yo creo que vale la pena que cotices, que revises con ciertos asesores, consultores, pero lo que yo sí recomiendo que lo hagan. Y muchas personas de las que tienen visa de trabajo, obviamente todo el mundo lo hacen. Y yo creo que así apoyas a la economía filipina porque le estás dando trabajo a otra empresa filipina y a filipinitos para que puedan trabajar y comer. Muy bien. Pues bueno, pues agradezco mucho a todos. Muchísimas gracias, Anaís. Que tengan un excelente día, un excelente domingo. Domingo, sábado Y en pues México. bueno, nos despedimos. Soy un Rodrigo, mexicano en Filipinas, y pues nos estamos viendo por acá en los videos, en Instagram, en YouTube. Síganme en todas las redes sociales y no olviden ver los videos que tenemos disponibles para todos ustedes. Así que muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Bye. Ahorita te veo para Bye. desayunar.